buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Sanamente. Estoy con ustedes, Michelle Jaques, psicoterapeuta, máster en educación con acentuación en desarrollo cognitivo, certificada en psicología clínica, psiquiatría y salud mental, diversos diplomados relacionados con psicología y sus diferentes enfoques. Con mi compañero y amigo Roberto Urbi, coach en gestión emocional, médico tradicional mexicano e instructor en Mindfulness, miembro fundacional de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. ¡Bienvenidos! E iniciamos un nuevo año. ¿Y qué mejor manera de iniciarlo que continuando con este tema tan interesante? Que digo, ya habíamos dejado pasar unas cuantas semanas por cuestiones navideñas, compromisos personales y demás. Y para que tuvieran oportunidad también de hacer una introspección y poder ir analizando un poquito más este tema de la bulimia. Entonces creo que iniciar el año con este tema es muy buena manera de iniciarlo. Vamos a empezar de lleno con la continuación de este trastorno, pero antes que nada recordarles que nos pueden mandar mensaje a nuestros WhatsApps y a nuestras redes sociales, del mismo modo que agradecer a Radio Chilanga y Radio Latina por darnos oportunidad de brindarnos este espacio para compartir con ustedes. Y recordarles que nos pueden seguir en Facebook, en nuestra página Sanamente Radio Chilanga. Muy bien. ¿Y qué te parece si vamos haciendo una recapitulación sobre lo que vimos en la primera parte de este trastorno de la bulimia nerviosa? Vimos exactamente los criterios que se requieren respecto al DSM-5, cómo se hace el diagnóstico, depende también de su gravedad, si es leve, moderado, grave. Y vimos algunas grandes características de este trastorno. ¿Qué te parece si seguimos con estas características y nos vamos yendo por otros temas muy importantes dentro de este trastorno? Me parece perfecto. Vamos entrando en materia. Bueno, hablábamos mucho sobre las características que tiene la persona dentro de su psique, cuál es el pensamiento, que es un pensamiento obsesivo, que está una y otra vez. Y es una de las preguntas que principalmente hago cuando hay advertencia de que puede presentarse este trastorno o algún trastorno de la conducta alimentaria, es ¿qué porcentaje de tus pensamientos están en el día respecto ya sea a comida, a subir, a bajar de peso, a calorías, ejercicio? Entonces ya hablamos de el trastorno de la conducta alimentaria, incluso puede ser 99% es eso. Yo voy a clases y yo estoy pensando en bajar, en subir de peso. Veo a mis compañeras, veo incluso a la maestra, el profesor, y estoy pensando en que bajar, subir de peso, la ropa, cómo queda, la moda, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, digo esto porque la imagen corporal no es estática. Y lo habíamos comentado también con el ejemplo que te daba de mi maestra, ¿no? En la carrera. Más bien es un constructo dinámico que varía a lo largo de la vida en función de las propias experiencias, pero sobre todo de la estigmatización social, que era la que venías hablando respecto, que ahora es más común verlo también en los hombres. Tiene mucho que ver pues con lo que tiene que ver en la época, en el momento, con las influencias sociales y culturales que matizan la autopercepción del cuerpo desde el nacimiento. Y que aparte está súper normalizado. Uh-huh. Es una de las cuestiones más normalizadas, comentarios con respecto al peso de las personas, con respecto a si se ve bien o mal, con respecto a si, es que te hace falta bajar unos kilitos, o oye, uh-huh, es que como que estás muy repuestito, sobre todo en justo en esta época, que acaban de pasar las fiestas decembrinas, que baja la actividad física y sube la actividad
alimentaria. Y fíjate, viene, de hecho, en el DSM-5 viene, o sea, en respecto cuando explica el atracón, que no tiene nada que ver cuando es un evento especial. En este caso, pues ahora la cena navideña o los recalentados. Entonces, ahí omite esa parte. No entra como en sí un atracón, cuando es una fecha especial. No, para lo que me refiero es que está súper normalizado la crítica y eso sí. hace que una persona con un trastorno como este se agrave todavía más porque constantemente socialmente se le está bombardeando con ese tipo de comentarios que activan todavía más el pensamiento obsesivo, que activan todavía más la ansiedad y más ocasiona. En la familia, ¿eh? En la familia es casi de a ley que se la regamos a quien haya subido de peso. Entonces, sí, se vuelven los comentarios durante las fiestas navideñas, se vuelven los comentarios típicos, el novio, la novia y los hijos para cuándo. Ajá. Y en enero es comentario casi de ley, ay, es que te ves muy respuestito, ay, oye, es que necesitas ya bajarle porque te lo digo por tu bien. Y a una persona échale más dulces a la piñata. Ándale. Y a una persona, aunque se hagan con buena intención ese tipo de comentarios. Y a veces son con mala intención. A veces son con mala, claro. Sí. Pero aún siendo con buena intención a una persona que sufre este tipo de trastornos alimentarios, no le estás haciendo ningún bien. Para nada. De hecho, bueno, me gustaría también ahondar mucho más adelante a lo mejor en la gordofobia y cómo esta influye muchísimo en este refuerzo y en esta parte de no poder salir o batallar más de salir de este trastorno. Bulimia nerviosa, anorexia nerviosa, por atracón. O sea, la verdad es que dentro de la sociedad, como dices tú, se está normalizando, pero por eso también es importante este tipo de programas para conocer qué estoy haciendo yo con este familiar, porque a veces, como dices tú, hay mensajes que están con buena intención, pues, pero resulta que pues, le va a afectar también, más a la persona. Y donde también se ve el estigma que existe hacia la salud mental. Porque muchas veces van en lo relativo, aun cuando inclusive hay casos en que la persona sabe, el familiar sabe que la otra persona está batallando con un trastorno alimenticio, pero no le importa, de todas maneras hace el comentario porque es que le va a dar diabetes, o es que hipertensión, o es que no es sano que esté tan gordo. Oye, espérame, eso todavía no lo tiene. Lo que sí tiene ya es un trastorno alimenticio y te lo estás fregando por ese lado. Y fíjate que también, aunque no lo creas, se da al revés. Es decir, yo ya sé que mi hija o mi sobrina tiene este trastorno, y bueno, hablamos ahorita de mujer porque estamos viendo que de 10 a 1 son las mujeres, ¿no? En este momento. Entonces ya no le voy a decir que está gorda y le voy a decir ahora que está muy delgada y que está muy flaquita. También es contraproducente. Entonces ahorita lo ideal es los mensajes que le voy a dar a ese ser querido que no tenga nada que ver con el peso, si sube o baja de peso, porque la persona, si me están diciendo que qué delgadita, que qué bonita ves, la típica tía de ay, qué bonita estás, te pusiste muy bonita porque adelgazaste, lo único que estamos haciendo es reforzarle la conducta compensatoria. En este caso de la bulimia, le estoy reforzando la conducta compensatoria inadecuada de la que haya elegido, ¿no? Que puede ser vomitar, utilizar los laxantes o hacer mucho ejercicio. Entonces, ya me están diciendo que qué bonita o que estoy más delgada, entonces está funcionando, entonces lo voy a seguir haciendo. Y deja tú que estoy funcionando, el pensamiento es, entonces estoy bien, estoy en lo correcto en lo que estoy haciendo, porque no se pone a pensar. Me están aceptando socialmente. Exactamente. Entonces, ahora sí que como dice el meme, mejor cómprate un cochinito y ahórrate los comentarios sobre el cuerpo de los demás. Totalmente, y sí me gustaría verlo en la parte de qué hacer, porque me gustaría trabajar con técnicas también para, si tienes un diagnóstico de la conducta alimentaria, o si no, pero de todas maneras quiero trabajar a lo mejor mi relación con la comida. Me gustaría hablar también lo de que es la alimentación intuitiva, por ejemplo, y hacer algunos ejercicios. Vamos a seguir entonces con las características para irnos a eso. Entonces, estas personas con el diagnóstico
Normalmente evitan comer fuera o evitan comer en grupo. ¿Por qué? ¿Por qué comer afuera? Porque entonces va a ser más difícil hacer yo mi conducta compensatoria inadecuada. Porque estamos en un restaurante, porque no hay opción. Y comer en grupo porque generalmente, y lo habíamos comentado también, me da vergüenza que me vean comer. Y no sé qué tanto comer. O si estoy en esa transición de ahorita me voy a restringir la comida. Entonces, si yo salgo a comer en grupo, pues me van a estar presionando para que coma. Entonces, generalmente es una de las características. Evitan comer fuera o comer en grupo. Empiezan a cambiar también la comida que es de alta carga energética por otra que tiene menos calorías. Recordemos que estas características son también puntos que yo puedo observar en mi hija, por ejemplo, de que ya cumple con esto, ya cumple con este otro, entonces pueden ser señales de que hay algún trastorno de la conducta alimentaria, no necesariamente de bulimia, pero a lo mejor algún otro trastorno de los que vimos en la primera parte. Sí, porque a fin de cuentas muchas de estas características, de estos comportamientos específicamente, son comunes a los diferentes trastornos alimentarios. Cuando no están en un atracón, pueden comer muy lento. Entonces yo ya estoy viendo que mi familiar ahora come muy lento. Ya terminamos todo y ella sigue o él sigue moviendo la comida, haciéndola cada vez más chiquita, cortándola, jugueteando con la comida. Muy, muy lento. Es otro... Ojo con eso. No significa por comer lento... No es, hay personas que comen muy lento, pero no porque estén jugando con la comida sino porque pues les enseñaron desde chiquitos que se mastica 100 veces cada bocado y ya lo tienen interiorizado y así comen. No es esa la señal. La señal son esas personas que mastican al ritmo y tragan al ritmo de los demás, pero que les dura la comida. Y resulta que han comido, a la hora que volteas a su plato, resulta que han comido bien poquito. No, y aparte también estamos viendo que es un indicador, pero también, por ejemplo, cuando veo un cambio, ¿no? O sea, siempre terminábamos al mismo tiempo y de un momento a otro ya veo que es más lento, ya veo que después de terminar de comer se va al baño, ya veo que está subiendo mucho de peso o bajando mucho de peso, porque ya sabemos que el bajar mucho de peso o el subir mucho de peso no va a ser un indicador de que hay un trastorno de la conducta alimentaria, pero si ya vamos sumando todas estas características, entonces ahí, ojo, ¿no? Algo que comentan mucho los papás, ya cuando han sido diagnosticados estos pacientes, es que hay un cambio de humor radical, totalmente. Comentaba un papá, es que mi hija yo la veo muy diferente, entonces por el cambio de peso, subió o bajó, no, dice, cambió su mirada. Entonces también ahí es otro indicador, ¿no? O sea, que yo la estoy viendo que está cambiando totalmente. Si es aislado, pues podemos decir, bueno, está en la pubertad, está buscando su identidad, pero acordémonos que estamos hablando de uno más otro indicador. Entonces, porque por sí solos no necesariamente está hablando de una característica del TCA, ¿no? Del trastorno de la conducta alimentaria. Refieren los padres que aparte del cambio de humor de los alimentos que están cambiando, me refiero a de mucha caloría. Ahora, mamá, no le pongas tanto aceite, no le pongas tanta grasa, etcétera. Van encontrando los papás las envolturas, van encontrando que la comida se está acabando más rápido. Entonces ahí también esa es otra característica que también lo habíamos mencionado en la primera parte, pero es muy importante. Es como de algo como muy general que se encuentran de pacientes que he tenido, es casi el 90% me han dicho, yo encuentro escondidas envolturas, por eso quise mencionarlo de nuevo. Estas personas suelen buscar mucha información, tanto de anorexia o bulimia o algún otro trastorno, pero básicamente anorexia o bulimia, en las páginas de internet. Hay grupos que cada rato están quitando y quitando. No sé cómo funciona esa parte en internet, que como que los bajan las páginas, pero hay muchas páginas que te enseñan a cómo aguantar sin comer,
a las conductas inadecuadas, cómo hacerle para vomitar y que no se den cuenta. Entonces, en los historiales pues se puede ver mucho esto, ¿no? Se llaman promía y tienen diferentes nombres, pero suelen ser estos pensamientos obsesivos de la comida. También se incluyen los pensamientos en tengo que buscar más información al respecto. Entonces tengo que buscar cómo bajar de peso, tengo que buscar que la dieta del hielo, y no es comer nada más que puro hielo. Entonces hay que tener también cuidado con eso. De hecho, esta información si tú buscas en Facebook, en YouTube, en TikTok, en todo esto, generalmente el aviso dan es si tienes algún problema, llama a estos teléfonos. Pero no, ya muchas redes ya están como, ¿cómo se dice? Como bajados esos temas, como que están los eliminan. censurados. En la mayoría de las redes estaban censurados muchos temas, uh-huh, que había grupos de moderación que se encargaban de rastrear, uh-huh, ese tipo de temas. Sí. Y digo, este tipo junto con otros muchos temas, ¿no? Y se encargaban de darlos de baja, precisamente para evitar pues una retroalimentación de este tipo de personas, de las personas que tienen este tipo de trastorno o que tienen ciertas conductas que pueden ser dañinas para sí mismas o para los demás. Uh-huh. Últimamente, en cuestión de este mes específicamente, muchas de las redes sociales están decidiendo quitar la moderación por una cuestión política, uh-huh, en Estados Unidos. Oh, sí. Entonces es probable que pudieran volver a proliferar este tipo de grupos, uh-huh, con el riesgo que eso implica, sobre todo si ya tienes a alguien en tu familia que sabes que tiene el problema, pues sí hay que estar bastante al pendiente de las redes sociales. Totalmente. De hecho, bueno, de los menores de edad, tengan o no tengan algún indicador o trastorno, pues hay que estar checando mucho, y sobre todo por esta razón que acabas de comentar, que ahora se va a quitar estos bajadas de... Ajá, exactamente. Bueno, estas personas se están fijando muchísimo en los modelos, en las modelos. Cómo se ve, quiero ese cuerpo, incluso pueden tener hasta de fondo de pantalla modelos que ellos aspiran a hacer, ¿no? O a tener ese cuerpo. Y muchas veces también suelen vestirse de repente como ropa muy, muy holgada para esconder su cuerpo, también es una posibilidad. También tienden mucho a pesarse. Si no había báscula, mamá, hay que comprar una báscula. O ya agarré la báscula del baño, ya la tengo en mi cuarto. Y suelen pesarse todo el día, 3, 4, 5 veces. Me levanto, me peso, desayuno y voy a pesarme a ver qué tanto subí. Y luego voy al baño y me vuelvo a pesar a ver si ya bajé de peso. Hay que tener en cuenta que el uso de una báscula de casa, si bien es útil, rara vez se tiene la cultura por educación de cómo se debe utilizar una báscula. Una báscula no tiene por qué usarse diario. Las variaciones de peso, cualquier ser humano varía de peso de un día a otro. Y normalmente esa variación de peso nada más refleja la cantidad de líquido que tienes en el organismo y la cantidad de materia fecal que tienes. Uh-huh. La variación de un día a otro no refleja grasa, no refleja nutrientes, no refleja centímetros en la ropa. Uh-huh. Igual pasa con la cinta de medir. Sí, hay personas obsesionadas IMC, ¿no? con estarse midiendo, uh-huh, para ver si ya lograron bajar 1 centímetro. Una báscula, una cinta de medir son útiles, sí. Son sanas, sí. Una vez a la semana, cuando mucho. Que es cuando mucho. Y tomando en cuenta que si has estado comiendo brócoli, frijoles, cosas así, es obvio que vas a, así es, ese día o el día anterior comiste brócoli, frijoles, etcétera, es obvio que al día siguiente vas a medir más centímetros de volumen, sobre todo en el estómago, porque provocan gas y provocan inflamación. Uh-huh. Si el día anterior tomaste mucha agua y realmente no has ido mucho al baño, pues tu peso va a verse reflejado y va a ser pura retención de líquidos. Entonces,
¿Son útiles tener ese tipo de cosas en casa? Sí, es sano, pero usándola como se debe. Lo más sano es cada 3 semanas. Si eso estás en un plan alimenticio, si porque el doctor te dijo, aproximadamente 3 semanas. Aparte de eso, de todo lo que has comentado de las fluctuaciones, cuando se suben a la báscula y bajaron de peso o subieron de peso, imagínate el tormento y la presión y el refuerzo que eso conlleva a este trastorno. Y que no tiene nada que ver con el peso real, para colmo. Así el es. peso real de la persona se va a ver, como bien dice, reflejado al cabo de semanas, no al cabo de un día para otro. Sí, entonces es contraproducente totalmente para cualquier trastorno de la conducta alimentaria tener la báscula. Pueden hacer incluso comidas ficticias. Cuando están en recordemos que es como un ciclo. Entonces me restrinjo la comida y después es cuando llego a tener el atracón y después la culpa y empiezo a hacer la conducta inadecuada. Cuando estoy en este periodo de voy a hacer la dieta, no voy a comer absolutamente nada, pueden hacer comidas ficticias. Es decir, agarro un plato y lo mancho tantito de yogurt para que crea mi familia que yo ya comí. Entonces hay que también estar ahí al pendiente. Incluso pueden llegar a tirar comida. Entonces un indicador más. O dársela al perro. Literal, como sale en las películas y en las series de que le pasan la comida por debajo al perro para que no se den cuenta. Básicamente, sí. O sea, es que utilizan mucho su creatividad. O sea, recordemos que el que quiere hacer las cosas encuentra la manera, ¿no? Entonces usan mucho la creatividad de cómo le hago. Ya me estoy dando cuenta que a lo mejor mis papás, hablando de a lo mejor una persona menor de edad o que vive con sus papás, que se están como poniendo al tanto, entonces uso mucho mi creatividad, entonces hay que ser más creativos para checar estos indicadores. No es típico de la edad, porque a veces es típico de la edad, ya se le va a pasar. No siempre es un tema de edad ni que va a pasar. Entonces sí hay que tomar cartas en el asunto lo antes posible. Algo muy importante es que los pacientes no perciben sus síntomas como un problema y esto hace más difícil el diagnóstico cuando ellos llegan a ir al doctor. Hay veces que los esconden, pero saben que hay una problemática, saben que hay un trastorno ahí, pero los escondo para yo seguir haciéndolo. Pero algunas veces no se dan cuenta, se le llama egosintónicos estos síntomas. Yo no los veo como un problema, entonces ni los comento, pero la razón es que pues no es un problema. O sea, por ejemplo, algunos otros trastornos de los que hemos hablado, yo no sabía que esto era ansiedad. O sea, yo pensé que todos estos pensamientos catastróficos eran normales, ¿sí me explico? Entonces también hay que ahondar. Esto es muy importante en las entrevistas que hacemos con los pacientes por esta parte de que consideran que no es un problema. Hay algunos pacientes que describen características disociativas durante o después de los episodios de atracones. Recordemos que hay una falta de control. Entonces muchas veces esta disociación tiene que ver por esta falta de control de parar en el atracón. Y hasta para evitar que se da por el nivel de ansiedad que genera el atracón y como una forma hasta de autoprotección para evitar un sentimiento de culpa aún mayor por haberse dado el atracón. Pues sí. Mejor me disocio, mejor lo veo como si fuera una película y no como si soy yo el que estoy haciendo las cosas. Así es, y puede ser consciente o inconscientemente, y ahí hablaremos también de mecanismos de defensa, pero ¿de qué pasa? O sea, muchos pacientes sí refieren esa disociación. Generalmente tienen un pensamiento muy desadaptativo, es decir, son muy perfeccionistas, tienen conductas muy catastróficas en cuanto a que hay preocupación por cometer algún error. Eso es como un patrón en el temperamento o en la personalidad que refiere que pudiera haber también estos trastornos de la conducta alimentaria. O se duda mucho, por ejemplo, de
qué acciones son las que yo debo de seguir para no cometer errores. O sea, buscan mucho esta parte del perfeccionismo. Que volvemos a lo mismo, es palomear muchas características, porque hay personas perfeccionistas y que se autolatigan y no tienen problemas. O presentan algún otro trastorno y no necesariamente de este. De alimenticios. Okay. Más características es que presentan algo que se llama rumiación. Estos pacientes tienden también a tener un proceso cognitivo mal adaptativo que consiste en el pensamiento repetitivo acerca de una experiencia negativa. Entonces, obviamente, al estar pensando en cosas negativas, en cosas que salieron mal, pues los hace tener un estado de ánimo triste y entonces estar más susceptibles al atracón, porque recordemos que el atracón viene de, bueno, claro que de la culpa o de la presión, pero tiene mucho que ver con los estados de ánimo. De hecho, muchos síntomas de un cuadro depresivo se comparten con este trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, si yo cometí un error, vamos a suponer, hice una exposición y me equivoqué o estoy piense y piense qué vergüenza, qué van a decir de mí, y empieza el pensamiento una y otra vez, y eso lleva para poder callar ese pensamiento. Claro. Caemos en las cuestiones alimentarias como una forma de compensar los errores, a lo mejor de un área que nada tiene que ver con la alimentación. Sí, totalmente. De hecho, se le llama urgencia negativa, exactamente a eso, que es actuar impulsivamente cuando yo estoy experimentando emociones negativas o desagradables, porque ya sabemos que las emociones no son buenas ni malas, pero si estoy experimentando una emoción desagradable, entonces con el fin de quitar, así como mencionas, este malestar, no puedo lidiar con este malestar, o bien no puedo controlar esto y digo, bueno, esto sí lo puedo controlar. En teoría. Sí, esto sí lo puedo controlar en teoría y me lleva al comportamiento compensatorio, ¿no? O a la restricción o al atracón. Entonces, es una manera de quitar ese malestar. La imagen corporal aquí no interesa los kilos que tú peses, sino la imagen que tú tienes de ti misma. Realmente no es, tú por fuera puedes ver a una persona con TCA o muy delgada o con mucho sobrepeso, pero en realidad eso es lo menos relevante. ¿Por qué? Porque lo importante es yo, o sea, el paciente, ¿cuál es su percepción? ¿Cómo se considera? ¿Cómo se ve? A fin de cuentas, puede ser una mala percepción. Sí, a fin de cuentas es como la casa de los espejos que había en la feria. Uh-huh. El problema no es cómo es el cuerpo realmente, sino es como el paciente tiene un espejo de la casa de los espejos que lo puede hacer ver más gordo o más flaco o más alto, más chaparro, etcétera, que se liga con el tema que ya habíamos tratado hace varios capítulos de la autoimagen. No tiene que ver su imagen real con la posibilidad. O sea, puede ser una persona que se ve muy bien, que se ve muy en línea, según muy fitness y demás, y de todas maneras puede caer en este trastorno igual de fácil que alguien con sobrepeso, igual de fácil que alguien con bajo peso. Aquí me gustaría hacer una intervención y como comenté, no necesariamente para hacer esta intervención este ejercicio, necesariamente tengo que tener un trastorno de la conducta alimentaria, no necesariamente, porque no siempre se presenta un TCA cuando yo tengo una mala relación con la comida. Entonces, debemos de aprender a no comer de más cuando te sientes estresado. Vamos a pensar en un escenario en donde una persona está pasando por un estado de estrés cañón y solo está pensando en quiero comer. Lo primero que debe de hacer esa persona es calmarse solo por un instante, que es el stop que siempre he mencionado. Vamos a hacer un stop tantito, vamos a congelar el mundo para poder escuchar lo que estoy pensando. Y luego hacerme una pregunta, ¿comer de más me va a ayudar a resolver esta situación? Entonces, de esta manera te podrás volver mucho más consciente, que es lo que estamos buscando, esta conciencia, y así podrás tomar mejores decisiones. Entonces, es nomás hacer como el stop,
darme cuenta de que, ok, viví este conflicto o estoy pasando por este malestar y tengo este antojo o apetito y comer más. Entonces solamente es hacer el stop, hacer conciencia y hacerme esa pregunta. ¿Comer de más me va a ayudar a resolver esta situación? Que inclusive muchas veces es hacer el stop, aún antes de decir comer de más, podemos empezar por preguntarnos, ¿en realidad tengo hambre? Ese es otro tema que hay que me gustaría también ahondar un poquito más, que es el hambre física y versus el hambre emocional. Y está padre porque son varias indicaciones que hasta lo puedes traer así a lo mejor la imagen en el celular y preguntarte cada vez que yo voy a hacer alguna comida y sobre todo una comida fuera de lo que es el desayuno, comida, cena o entre cada 3 a 4 horas, si es el medio de esas horas, puedo sacar y preguntarme y ver cada parte de lo que es la comida, el hambre emocional o el hambre física. Es un tema que tiene muchísimo que ver con la autoimagen y con el manejo de la ansiedad como tal, que a fin de cuentas llega un punto en donde la persona pierde el control, a pesar de que muchas de las características pareciera que la persona está tratando de utilizar la comida como una forma de demostrar que tiene el control. Ajá. El conteo de calorías, el vomitar, el tomar los laxantes. Ese tipo de cosas requiere disciplina, requiere conocimiento, y se lo está vendiendo como, es que yo esto sí lo controlo, porque a lo mejor el resto de su vida es un caos, o su percepción de sí misma es un caos. O cuando no puede controlar nada más. Pero en realidad no quiere decir, en realidad no tienen el control como tal. La ansiedad llegó a un punto, la autoimagen llegó a un punto en donde le arrebataron a la persona el control. Exactamente. De su alimentación. No es mi control, sino esta problemática es la que está tomando el control. Y eso va mucho en relación con algo, porque uno de los grandes estigmas de la salud mental es que yo no voy con el psicólogo, yo no voy con el psiquiatra porque no estoy loco. Y a ver, espérame, no eres tú. ¿Tienes un problema? Sí, igual que si tuvieras diabetes. Pero eso no te define como persona. Te quitó el control este trastorno alimentario, pero no eres ese trastorno alimentario. Así es. El que la persona logre hacer ese clic de decir, a ver, espérame, yo no tengo el control realmente lo tiene el trastorno. En ese momento puede empezar a trabajar. Que lo llamamos el insight, el darme cuenta de, que yo le llamo ese stop, que te ayuda a darme cuenta de eso. Entonces, el objetivo es lograr esa conciencia de decir, ¿quién tiene realmente el control? ¿Lo tengo yo? ¿O lo tiene la ansiedad? ¿O lo tiene la imagen que tengo de mí mismo? Porque ni la ansiedad ni la imagen de mí mismo definen quién soy. Ni la depresión. Ni la depresión. Vamos, a fin de cuentas, por mucho que dicen, es que eres lo que comes. No, no es cierto, no eres lo que comes. No eres lo que piensas. Eres lo que haces constantemente. Te conviertes en lo que haces, en los hábitos que generas y demás, pero que esos hábitos los debes de estar poniendo tú, porque en este caso, en este tipo de trastornos de la conducta alimentaria, quien realmente está imponiendo los hábitos, quien realmente tiene la disciplina, quien realmente tiene el control, no eres tú, es el trastorno como tal. Y que vamos a hablar también sobre qué es lo que está pasando a nivel neurológico, a nivel cerebral. Pero sí me gustaría hacer lo que estábamos mencionando del hambre física y el hambre fisiológica. Ahí en nuestra página podemos pasar para que tengan este conocimiento, como les comentaba, de tener hasta en el celular la imagen. ¿Cómo diferenciar si tengo hambre o si es un hambre emocional, si es fisiológica o un hambre emocional? Algunos de los puntos generalmente el hambre fisiológica es gradual, es decir, pues
primero tengo poquita hambre, tengo más hambre y luego pasa más tiempo y tengo más hambre y más hambre y más hambre. Y en la emocional aparece de repente e impulsivamente, o sea, de repente tengo muchísima hambre de la nada. Entonces, esa es una diferenciación. En la fisiológica, cuando yo tengo hambre, acepto cualquier alimento. O sea, se me antoja lo que está ahí, ¿no? La ensalada, si es frijoles, si es una hamburguesa, o sea, lo acepto cualquier alimento. Y en la emocional, como habíamos comentado ya, se satisface con alimentos que son muy específicos. Es como el antojito en el que estás pensando, y ya lo había comentado. Puede ser que un día me comí unas papitas que son de X marca o un pingüino y me di cuenta que me hacía sentir feliz. Y entonces puede ser que yo tenga un bajón y mi mente es, acuérdate que cuando te comiste el pingüino te dio felicidad, ¿no? Que es el chispazo de dopamina, pero sabemos que este placer o esta felicidad pues es efímera, ¿no? Entonces, en el hambre emocional es específica, se me antoja unos pingüinos, solamente los pingüinos, o sea, yo quiero satisfacer esa necesidad de mis pingüinos. Estamos hablando ahí entonces de que es un hambre emocional. El hambre fisiológica normalmente puede esperar, normalmente puede esperar. Y la emocional debe comerse ya. O sea, es una necesidad imperante de comer ese alimento en este preciso momento. Otra diferenciación es, puedo dejar de comer cuando estoy satisfecho en el caso del hambre fisiológica. Pero cuando es un hambre emocional, sigo comiendo aún después de estar satisfecho. Que ahí nada más hay que hacer la aclaración que existe un umbral de tiempo entre que estás satisfecho físicamente y llega la señal de satisfacción a tu cerebro. Y también tiene que ver también con la leptina, y más adelante voy a platicar sobre otras sustancias que tienen que ver con esta parte de sentirme satisfecho o no. Pero estamos hablando cuando no hay un trastorno de la conducta alimentaria, algo ya diagnosticado, que esta herramienta me puede ayudar. Entonces, porque a veces puede ser que estoy estresado y como más, ¿no? Pero sin presentar como tal un trastorno de la conducta alimenticia. Entonces, ahí es donde ya me di cuenta que realmente estoy satisfecha, pero yo sigo comiendo y comiendo las papitas o lo que sea. Entonces, ahí es donde yo me puedo dar cuenta de, esta no es hambre fisiológica, esto ya es mi hambre emocional. Sí, es la típica imagen de las películas románticas que a la protagonista la corta el novio. Ajá. Y se ataca el bote completo de nieve de chocolate. Porque es obvio que estuvo satisfecha después de un cono doble o un cono triple. Pero ahí está todo sigue, y es una bote. Representación muy clara de cómo funciona el hambre y muy emocional. Emblemática ya, ¿no? Terminas con el novio y vas y te compras el bote grandote de chocolate, pero tiene que ver mucho con eso, o sea, con ese chispazo de dopamina, con esa sensación efímera de felicidad o de placer. Y se vale. ¿Y se vale? Se vale echarte el litro de helado completo porque te terminó el novio, la novia, se vale. Pero si ya es algo que se da de forma repetitiva y sin haber un estímulo, es decir, sin que haya una situación que justifique ese nivel de estrés para tenerlo que combatir por medio del azúcar, entonces ya estamos hablando de que es un foco rojo. Sí, y puede ser también porque también está en el apartado de los trastornos de la conducta alimentaria, el trastorno por atracón. Aquí no se presentan conductas compensatorias, pero es un trastorno de la conducta alimentaria, ese atracón. Entonces de ahí sí que se puede desenvolver un trastorno por atracón. Otro diferenciador es, generalmente cuando tengo hambre se localiza en el estómago, y cuando es hambre fisiológica, es como en mi estómago. Cuando es hambre emocional se siente más en la boca y en la mente, porque incluso es como ese antojo está más en la mente que en mi estómago. O en la boca del estómago también. O en la boca del estómago. Esa sensación de vacío en la boca del estómago no es hambre. Es ansiedad a todo lo que da. Ok, otro punto. Desaparece tras haber comido el hambre fisiológica. Y cuando es hambre emocional, puede desaparecer
temporalmente después de comer, pero regresa luego. O sea, regresa poquito, terminé de comer, desaparece poquito y luego me da otra vez hambre. Estamos hablando de un hambre emocional. Generalmente en el hambre fisiológica te sientes bien cuando terminas de comer, no hay sentimiento de culpa ni hay remordimiento. Y en el hambre emocional te sientes indigesto, con culpa, y estás pensando que no debí haberme comido ese alimento. Que volvemos a lo mismo, es cuando se da de forma repetida. Porque en estas épocas mucha gente tuvo esa sensación de no debía haber hecho eso después de la cena de Navidad o de Año Nuevo. Sí, por eso ya viene así como el apartado de omitas en caso de fiestas de cumpleaños, en la cena navideña, de Año Nuevo, rompimientos etcétera. O rompimiento de pareja, amoroso, cosas por el estilo. Todo eso justifica esa hambre emocional, obviamente. Bien, ¿cómo podemos saber que mis hijos están pasando, o mi hija, por un TCA? Aparte de lo que ya hemos visto de las características de comportamiento, existen estudios, no como tal que va a salir en un estudio de sangre tiene bulimia nerviosa, pero sí también indicadores. O sea, se pueden producir varias anomalías en los resultados del laboratorio como consecuencia de lo que son las purgas, ¿no? Que pueden aumentar esta seguridad en el diagnóstico de la bulimia nerviosa. Pueden salir anomalías hidroelectrolíticas, que es el bajo o el aumento del agua en el cuerpo. Puede salir que haya una baja de potasio en la sangre, que provoca que los músculos se debiliten, que haya calambres, sacudidas o parálisis. Además que se puede dar lugar a arritmias. Puede haber bajo cloro en la sangre, puede haber deficiencia de sodio. Entonces, esto también puede provocar arritmias, alteraciones del ritmo cardíaco, irritabilidad, que son presentan en los cambios de humor de los que hemos hablado, temblores, convulsiones, dolor muscular, dificultad respiratoria. Se pueden presentar alcalosis por la pérdida de ácido gástrico a través del vómito. Ahora, eso es muy importante porque la boca no está hecha para tener ahí el ácido gástrico. Entonces, sí, más adelante también otro de los resultados de síntoma es la parte bucal, que ahí hay muchísimos indicadores. Desgaste del esmalte. Ajá, que el esmalte ya no se vuelve a recuperar por nada del mundo. No hay nada que pueda hacer que regrese el esmalte dental. Entonces, hay imágenes donde se observa muy bien esa diferencia de cómo se ven dientes sin el esmalte dental. Hay casos graves donde se puede provocar más alteraciones del estado mental. Estamos hablando de otros trastornos también. Y los laxantes, por ejemplo, pueden causar acidosis metabólica. Entonces, bueno, son algunos de los indicadores a nivel de pruebas sanguíneas que podemos encontrar cuando hay una bulimia nerviosa. Bien, creo que todavía nos queda bastante por seguir avanzando en este tema. Creo que todavía hay mucha información que vale la pena profundizar y compartir. Entonces, somos esclavos del tiempo que nos permite Radio Chilanga y Radio Latina. Entonces, vamos dejando hasta aquí este tema para irnos, este tema el día de hoy, para irnos a la canción de cierre, que es una canción que de una vez hacer la aclaración, por sobre todo si están oyendo gente muy sensible el episodio, es una canción con un mensaje bastante fuerte y con un lenguaje bastante fuerte relativo a este tema, y retomamos y seguimos avanzando en el tema la próxima semana. Claro que sí, y recordamos nuestros WhatsApp, el 614-140-3414 y 614-409-6510. Y recordamos que nos pueden escribir, nos pueden llamar, pueden escribirnos también por medio de la página, temas que sean de su interés para irlos abarcando. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este inicio de año, esta nueva aventura. Nos vemos en una semana.
Joder, estoy súper gorda. Tía, pero ¿qué tal con tu físico si tú nunca te habías rayado por eso? Coño, mírame. Bueno, mira, da igual. Tú no lo entiendes. ¿Pero qué estás haciendo? Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Gorda, sé que te hace daño, pero es que la solución no es encerrarse en el baño. Yo sé lo que piensas cuando observas tu reflejo, pero tu enemigo son las personas, no el espejo. Ese complejo es el objeto de burla. Meterse los dedos en la garganta no sirve de ayuda. Si te hacen daño los demás, porque tú también te lo haces. Es darle la razón a los más tontos de la clase. Son espejismos, fuera del realismo. Lucha por quererte a ti mismo o caerás en el abismo. Eres el hazme reír cuando sales de fiesta. La gente te observa por la calle y eso te molesta. Sientes vergüenza y al probarte vestidos te rayas. Harta de tener que pedir otra talla. En la playa no expones tu cuerpo porque te deprimes. Tiras la toalla al ver esos cuerpos de cine. Quieres perder peso a cualquier precio. Se oyen las arcadas por el hueco de la puerta si están en silencio. Tu madre se preocupa y a ti te da igual. Sientes que va en decadencia tu paciencia para adelgazar. No puedes parar de vomitar. Te sientes guapa. Ves en las revistas los cuerpos que quieres y te atrapan, pero no eres tú. Es solo lo que quieres ser para que los demás muestren un poco más de interés en ti. Pero es que la sociedad es así, es triste. No confíes en tu reflejo ni en lo que viste. Acomplejada, lo veo en tu mirada. Quererlo todo, todo sin tener que hacer nada. Buscas una forma fácil. Dentro de ese cuerpo se esconde un corazón frágil. Sé que es fácil de decir para el que no lo sufre y el que no lo siente, pero el ojo crea un espejismo que te miente. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. No sé, pienso que no deberías. Hay otras maneras. Cállate de una puta vez, ¿vale? Tú no estás en mi piel. Rozarte la campanilla es más atractivo para ti. Mucho más sencillo y rápido que decidir si hacer régimen o hacer deporte, porque eso es duro. Además no te atreves a apostar si no es sobre seguro. Solo quieres un cuerpo bonito, que te vean con otros ojos y reconozcan tu tipo. Pero la belleza está en el interior. Aunque no te satisface que te digan que como persona eres mejor. Te valoras poco y tu autoestima roza el suelo. La moda es el señuelo y tú el pez que muerde el anzuelo. La imagen no lo es todo para todos. Existen otros métodos para adelgazar, existen otros modos. Tienes un apodo que no nombran cuando estás presente. Haces como que no te importa lo que comenten, pero quieres demostrar algo que no deberías. Pero entiendo tu impotencia tan solo al ser una cría. Los chicos te rechazan porque no eres guapa. Los días de llanto tu diario lo relata de una forma más cercana de la que pueda entender cualquiera de nosotros al ver lágrimas caer. Quieres saciarte, comer y devolver las calorías. Te obsesionas con tu físico, te pesas cada día, cada hora. Notas, sientes poca evolución, tu amiga llora porque no se puede creer tu situación. No piensas detenerte hasta estar por fin contenta. Y eso que tu peso debe rondar los 50. Autoestima baja y la confianza no la sientes. Cero de personalidad y eso es deprimente. No es necesario destacar estéticamente. Siempre has sido totalmente dependiente del pensamiento que tienen los demás hacia ella. Su mente es débil, tan solo quiere ser bella. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Cada día que pasa se te ve más delgada y tú sigues viéndote igual aunque estás más desmejorada. Tu amiga te aconsejaba y no la quisiste escuchar. Pides poca comida y dejas más de la mitad. Pesas 40 kilos y te sigues viendo gorda, pero no es el espejo, es tu mente que te deforma, la que le da forma a esa falsa imagen que ves. Espejismos es lo que tu mente se quiere creer. ¿Quién decide y quién le da significado a lo perfecto? Si ser superficial para mí es solo otro defecto del imperfecto ser humano, la máquina que destruirá este mundo con sus propias manos. Y
Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que se den el permiso de trabajar más en este tipo de ejercicios, de dinámicas para seguir entendiendo y desenredando nuestra mente. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema para seguir buscando la manera de vivir Sanamente.